Ok, entonces vamos a comenzar. Voy a iniciar con quiero compartir con ustedes, permítanme un instante, por favor. Quiero compartir con ustedes una charla con base en lo que vamos a hablar en el día de hoy. Entonces, permítanme un instante, por favor. Que ya la está reconociendo. ¿Están viendo la presentación, señoritas jóvenes? Sí, profe. Sí, señor. Está con audio, Sí, ¿cierto? La escuchan con audio. Sí, señor. Gracias. Gracias por responder. En este marco de un pensamiento no convencional, me gustaría compartir con ustedes una proposición que he venido trabajando ya por varios años, que surge de una preocupación de también varios años, en la que he tratado de entender por qué nos comportamos como nos comportamos las organizaciones, pero particularmente las personas. Mi preocupación iniciaba pensando por qué en las empresas los seres humanos no son vistos como seres humanos. Aunque me decían que sí, la teoría me decía, bueno, tenemos un comportamiento organizacional, hablamos del pensamiento, hablamos del conocimiento, el conocimiento está de moda en últimos años, pero a mí me preocupaba que a pesar de que hablábamos del ser humano, al menos yo no le entendía al Profe, ser no se humano cómo escucha. operábamos como tal. Y pensaba que a veces mis profesores tampoco. ¿No están escuchando? Ya, Pero es que profesora. se escucha muy entrecortado. Ok. Vamos a ver cómo funciona ahora. Y pensaba que mis jefes tampoco, pensaba que mis padres tal vez tampoco. Entonces, me trataba de imaginar cómo podríamos explicar estos comportamientos. Me empecé a imaginar dos extremos hipotéticos. En lo personal no me gusta la polarización, pero para efectos explicativos podría ser útil. Dos extremos, uno, donde podríamos reconocernos como seres humanos. El otro, donde nos veríamos como objetos a los que le llamamos los seres humanos. Los papás, los maestros, todos los que mencioné, le llamamos los seres humanos, pero nos vemos como un objeto. Si podría explicar estos dos extremos, también podríamos entender qué se permite en un extremo y qué se permite en el otro. En el segundo extremo, donde nos vemos como objetos, pues se permite la humillación, se permite el desprecio, el acoso laboral, el maltrato infantil, la violencia, el robo, que me vendan productos que saben los que lo están produciendo que me están destruyendo poco a poco, pero en realidad no importo
porque soy solamente un objeto, ¿sí? Como niños, los papás, a pesar del amor que genera el estar cerca, las sustancias que fluyen como neurotransmisores, aún así, tal vez no nos reconocen como seres humanos, pero no es algo perverso. Simplemente que así nos hemos educado y es parte de la forma en que hemos construido prácticas sociales que son permitidas en este extremo. Y me trataba de imaginar qué se permitiría en el otro extremo. Si nos pudiéramos reconocer como seres humanos, ¿qué es lo que se permitiría? Yo me imaginaba la intención de ser felices, como mencionaba Fernando hace un momento. Tal vez podría permitirse abrazarnos sin pensar que esto es exageradamente romántico o grotesco, como en algunos casos vemos las relaciones de amor entre las personas. Se podría permitir soñar, se podría permitir escuchar al de enfrente, aunque pensara cosas distintas a lo que yo estaba imaginando. Así podría ser tal vez el otro extremo, y suena interesante en la explicación, pero ahora la otra preocupación es ¿y cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? ¿Por qué nos hemos venido hacia este lado? O sea, ¿por qué hemos construido una sociedad en la que nos vemos cada vez más como objetos? Saludarnos ya no importa, nos podemos encontrar en la calle, nos podemos encontrar frente a frente en un pasillo y no importa saludarme porque yo no saludo a la mesa, no saludo a las sillas. ¿Cómo le haríamos entonces para construir una nueva forma de pensar, una nueva forma de reconocernos unos a otros como seres vivos y particularmente como legítimos seres humanos? Entonces, por eso el tema es reconociéndome como un observador en un mundo complejo. Hay más allá, propuestas recientes que van más allá del concepto de observador. Podríamos hablar de temas neurológicos, neurología de la felicidad, neurología de la toma de decisiones. Sin embargo, yo no soy un experto en ello, no sería justo que tratara de hablar en ese sentido, pero sí quisiera presentar la propuesta del observador. Perdón. Cuando hablamos de un observador, por ejemplo, en clases, en un contexto académico, nos podemos imaginar muchas definiciones o muchas explicaciones de lo que es un observador. Un observador es alguien que te observa, ¿sí? Es alguien que te juzga, es alguien que, aquí les pongo algunos conceptos, alguien que te pone atención, alguien que está analizando y es capaz de medir algo, eso es un observador, ¿sí? Sin embargo, las propuestas más recientes nos dicen que un observador es alguien que interpreta el mundo que lo rodea. Entonces, todos somos observadores. Yo los observo a ustedes me observan, el niño que está jugando en este momento en algún jardín está observando el mundo con el que está interactuando. Todos somos observadores. Si hubiera algún problema en esto, es que no nos damos cuenta. No nos damos cuenta porque no hemos aprendido a vernos como tales. ¿Desde dónde observamos? Si somos observadores, si esto es cierto, entonces, ¿qué es lo que te permite observar lo que observas? ¿Todos observaremos lo mismo? Si voltean a verme, ¿todos ustedes me están observando exactamente igual? Probablemente no. Por aquí están mis hijos y mi esposa, probablemente me ven de manera muy distinta a lo que me ven los demás que aún no me conocen. Nuestras observaciones tienen que ver con nuestras creencias y nuestras creencias tienen que ver con el conocimiento que hemos construido a través de la experiencia. Nuestras creencias filtran nuestra capacidad de observación. Entonces, no todos veríamos lo mismo si las experiencias son distintas. Aún dos hermanos gemelos muy parecidos podrían ver diferente al mundo si sus experiencias, aunque sea por algunas variaciones leves, también fueran distintas. Observamos desde lo que hemos aprendido y lo que nos permite creer. Y así hablamos de lo bueno, hablamos de lo malo. Ahora, lo que comento no es nada nuevo, o sea, es algo que se escucha con mucha frecuencia ya en los últimos años. Mi invitación es cómo lo ponemos en práctica. ¿Cómo podría yo, reconociendo que cada quien observa desde sus creencias, que tienen que ver con su experiencia, cómo podríamos aplicar esto para movernos un poquito hacia aquel extremo hipotético en el que nos vemos como legítimos seres humanos? Cada quien entonces podría hacer interpretaciones distintas y una pregunta que surge con mucha frecuencia es si cada cabeza es un mundo. Para mí esta expresión se convierte en algo muy importante desde la educación de mis hijos, cuando me toca trabajar en empresas, cuando me ha tocado ser directivo. Para mí esto es muy importante porque cada cabeza es una posibilidad de interpretación. Es un mundo porque podemos generar interpretaciones particulares
basados en esa experiencia. Y aquí hago una aclaración, no solo cada cabeza, el cuerpo completo. Sí, nuestro cuerpo influye en nuestros pensamientos, el tema de emociones, el tema del lenguaje entrelazados, nos permiten generar interpretaciones particulares a cada uno de nosotros, similares en muchos casos. Y esa similitud se puede volver una trampa en nuestra forma de pensar, porque cuando escuchamos algo que no es coherente con lo que pienso, lo rechazo aunque no me doy cuenta. Y no me doy cuenta porque no me reconozco como el observador que estoy operando en ese momento. Ahora, pero también cuando escucho algo similar, cuando escucho algo que me hace sentido, me entusiasma y levanto la mano para votar en una junta, y cuando veo que mi hijo ahora se está comportando quietecito como yo creo que debería de comportarse un niño, aunque no deba de ser así, entonces me entusiasmo y lo acepto porque es coherente con mi forma de pensar. Entonces, no es solo una cabeza es un mundo, cada cabeza es un mundo, sino nosotros tenemos un potencial interpretativo muy particular a nuestra neurología y a las experiencias, una neurología que se ha transformado por las experiencias que hemos venido viviendo desde que éramos muy pequeños. ¿Habrá algún problema con ello? En realidad podría no haberlo porque seguimos viviendo. Nuestra vida sigue normal, parece que sin que yo entienda al observador, pues sigo viviendo. Es más, si yo me sigo transando al de enfrente, es más, soy más feliz, pareciera, que el que tengo aquí junto. Pero ¿qué pasa con la coordinación que tenemos con las demás personas? Es muy común que la forma en que nos hemos educado no nos permita darnos cuenta que somos observadores. Lo que es más, a lo mejor la forma en que nos hemos educado nos limita a reconocernos como observadores. Lo que es más, podría haber tal vez intereses que les convendría que no nos reconociéramos como observadores. A lo mejor dejaríamos de comprar muchas cosas si nos diéramos cuenta que somos observadores. Pero por otro lado se presenta la felicidad. Si tú compras esto, vas a ser feliz. Si tú regalas esto el 14 de febrero, vas a ser feliz y vas a hacer feliz a la mujer de tus sueños, al hombre de tus sueños. Si comes tamales el 2 de febrero, vas a cumplir con una tradición. Mucho del mundo que vivimos, a lo mejor evitando que nos veamos como observadores, pero aún cuando somos pequeños, nuestros papás y yo como padre, en la ignorancia de que mi hijo también es un observador, no es un adulto pequeñito, es un niño con experiencias distintas y con una capacidad de imaginación enorme, tal vez lo voy limitando en esa capacidad a que trate de ver, yo trato de que él vea las cosas como las construyo. En mi interpretación, el mundo en que vivimos es un mundo que no nos permite darnos cuenta que somos observadores y que los demás también son observadores. El respeto tal vez podría surgir cuando nos empezamos a ver como tales. Yo tengo una persona enfrente que no cree lo mismo que yo, es más, a lo mejor piensa que me estoy equivocando en lo que digo. Bueno, tiene derecho a pensarlo porque es un ser humano. No quiere decir que le voy a creer, a lo mejor sí, pero a lo mejor podemos construir juntos. Pero si yo no lo veo como observador, probablemente lo primero que surja en mí como emoción es un rechazo. Este cuate está loco, quizá que tiene en la cabeza, ¿no? O él pensará lo mismo de mí. O es una persona distinta a mí simplemente porque no tiene el mismo puesto que yo. Por lo tanto, no merece el respeto como si fuera un ser humano, como si fuera un observador. Cuando estoy en alguna conversación con otras personas y no las reconozco como observadores, pierdo la distinción. La palabra distinguir es importante en el concepto de observador. Cuando alguien distingue algo, deja de distinguir otros algos. Aunque suena obvia la explicación, no es tan obvia en la práctica. Yo distingo que esto es lo correcto y pierdo la capacidad de distinción de otras posibilidades que podrían ser complementarias o a lo mejor podrían ser más adecuadas al momento en que estamos platicando, pero en mi distinción lo pierdo de vista. Cuando yo no reconozco a las personas que tengo enfrente como observadores, puedo perder esa distinción de lo válido, de lo valioso que podrían ser sus opiniones y el potencial de construir conocimiento en conjunto. Esto en las empresas es terriblemente costoso. Terriblemente costoso cuando no alcanzo a reconocer que la opinión de los de enfrente sería muy útil para tomar decisiones más efectivas. Probablemente rechazo, o la otra, a lo mejor tengo miedo como observador y mejor no levanto la mano para que el de enfrente no se enoje. Pero si fuera una relación familiar, puedo acabar, o puedo echar a perder, no digo acabar, puedo echar a perder la vida de mis hijos tratando de que ellos piensen como yo creo que deben de pensar porque así me eduqué.
en la relación de pareja, ¿sí? No solo de novios, en la relación de esposos. Esto puede ser también un problema para entendernos y para construir hacia el futuro. Si yo pudiera reconocer en este momento al de enfrente, si observan mi lámina, estoy tratando de reconocer al de enfrente como observador. Si pudiera reconocerlo como observador, tal vez tendría actitudes más respetuosas. Cuando no reconozco a los demás como observadores, puedo caer en una tentación que el doctor Humberto Maturana le llama tentación de la certidumbre. Yo creo que lo que pienso, lo que digo y lo que veo es la única posibilidad de la realidad. Entonces tengo mucha certeza, una enorme certeza de que lo que yo estoy diciendo es lo correcto y que si alguien dice lo contrario, probablemente está equivocado. Ahora, si lo observo probablemente, le doy la oportunidad, por ejemplo, de que esa probabilidad nos permita construir. Generalmente pienso que yo estoy en lo correcto y los demás no. Ello me puede llevar a rechazar opiniones que no son coherentes con las mías, pero insisto mucho, no solo ese rechazo, sino aún la aceptación de las que sí son coherentes se vuelve muy peligroso, porque podríamos irnos de boca todo un grupo, toda una sociedad, toda una generación, creyendo, aceptando aquello que es coherente en mi forma de pensar. Hay violencia, hay arrogancia, bloqueo en la capacidad de aprendizaje y tal vez de la capacidad también de convivencia armónica. No veo a los humanos como tales, sino que los veo como objetos. Reconocer a los demás como seres humanos me permitiría interpretarlos como tales. No quiere decir que ya acepté lo que los demás dicen nada más porque estoy observando a un observador. No, pero sí me permite tener una disposición para escuchar un poco más, pero no es suficiente. No es suficiente reconocer al de enfrente como observador. Es un buen avance, pero reconocerme a mí mismo como observador se vuelve más complejo, porque también mis creencias influyen en lo que pienso sobre de mí. ¿Sí? Y cuando me veo al espejo, y cuando me escucho y cuando me enojo, si no me doy cuenta que mi coraje, ¿sí? Que mi malestar o mi entusiasmo, mi euforia, tienen que ver con mi postura de observador, también podría cometer el error no reconociéndome a mí mismo. Y además podría empezar a caer una vez más en esa tentación de la certidumbre. Poder distinguirme como observador que interpreta desde las creencias ayuda mucho a determinar mi comportamiento. No es fácil, el tiempo no nos permitiría profundizar un poquito más en esto, pero muchas veces nos pasan cosas y no nos damos cuenta de que nos pasaron. Esto es muy obvio, van a decir, esa es una explicación demasiado simplista, pero eso que nos pasó determina nuestro comportamiento. Si pudiéramos, sobre todo en aquellos casos que son vitales o son muy importantes en nuestra vida, observar qué nos está pasando, podríamos tomar acciones para que esto no ocurriera. Un ejemplo muy rápido. Mi hija, cuando iba a entrar a la carrera de medicina, viene al Expose Lab y de repente me llaman por teléfono para decirme que está desmayada llorando. Bueno, ya estaba llorando, ya no estaba desmayada, pero estaba llorando en la clínica porque se desmayó. Cuando acudo con ella me dice, papá, es que al momento de ver una gota de sangre me fui al piso y pues ahora me dicen que no sirvo para médico porque, pues, ¿cómo voy a ser un médico que le tiene miedo a la sangre, no? Le decía yo, hija, lo que te pasó es que algo te pasó y no te diste cuenta, ¿no? Me dice, oye, pues, qué gran científico, ¿no? Eso es muy obvio. Le decía yo, hija, aquí lo que tenemos que buscar, no me dijo eso, eso es parte de la explicación. Yo le decía, hija, lo que tienes que buscar es tratar de identificar ese momento de cambio, cuando te está ocurriendo, y modificar tu postura corporal. No sé si la neurona 3928 tiene una relación de neurotransmisores con la 226, no lo sé. Simplemente algo te pasó. Y si empiezas a reconocer el cambio y modificas tu postura, tal vez la disposición te va a permitir que esto ya no ocurra. Y lo hizo. Se fue a un laboratorio un laboratorio químico, pidió que le permitieran ver cuando sacaban sangre y cuando sintió que iniciaba el cambio, tomó la decisión también de modificar su postura y pues ahorita ya tenemos casi en quinto semestre de medicina, va bastante bien y ya participó en operaciones, simplemente se reconoció como observadora. Voy a ir un poquito más rápido porque me falta algo más, ¿sí? Tampoco es suficiente reconocer a los demás como observadores y reconocerme a mí mismo. El mundo en el que vivimos es un mundo complejo, un mundo con muchas variables, donde si mi creencia es que lo único que existe es lo que puedo explicar, entonces me pierdo muchas posibilidades en el comportamiento sistémico que me rodea. O sea, a mí me han enseñado desde la primaria que lo que el maestro explica es lo que es.
Y si hubiera algo más, vivimos en órdenes explicados, órdenes que nos han explicado y que somos capaces de explicar. Y perdemos de vista que la complejidad del mundo tiene comportamientos que tal vez ni siquiera me imagino. Los chicos que están aquí afuera preparando nuestro receso, no los alcanzo a ver, no sé qué están haciendo. Tengo limitaciones físicas en este caso, pero eso no quiere decir que no lo estén haciendo. Entonces, empezar a imaginar consecuencias no previstas no quiere decir que sea uno pesimista y que a todo le ande buscando las cosas malas. No, eso es un tema de emoción. Sería pesimista si en mi emoción estoy ubicado en el pesimismo. Pero yo puedo buscar consecuencias no previstas en el comportamiento de los sistemas sin que esto sea un pesimismo. La otra, puedo buscar límites de crecimiento. ¿Hasta dónde el sistema en el que estoy operando, ya sea en términos empresariales, en términos familiares, el que ustedes quieran, me limita a seguir creciendo? Eso también es una visión que va más allá del orden explicado. Los físicos le llaman a esto el orden implicado. Movernos, salirnos un poquito de las explicaciones, como decía Vincent y como decía Fernando en algún momento, nos ayudan a explorar otras posibilidades, posibilidades que a lo mejor yo no tengo en mi conocimiento y necesito buscar a los demás. Les agradezco mucho, perdón, se me acabó el tiempo, les agradezco mucho por su atención. Ojalá que les haya aportado un poco con mi conversación. Gracias, muchas gracias. Activan sus cámaras, por favor. Sus cámaras, por favor. Bien, esta introducción que les hice yo ahorita con este video con respecto a lo que nos estaba planteando Marco Antonio Morales en su tema de que todos somos observadores en un mundo complejo, pues es complejo porque, como lo decía él, cada uno interpreta la vida de acuerdo a sus creencias, a sus aprendizajes, a sus experiencias, que eso lo hablábamos nosotros en la clase anterior. Definitivamente, cuando nosotros tenemos en cuenta pues todo lo que tiene que ver con el talento humano, pues siempre nos vamos a encontrar con esa limitación o con esa ayuda cuando hablamos de la interpretación de las creencias, cuando hablamos de la manera como cada uno interpretamos, cada uno asumimos, cada uno vivenciamos. Entonces, eso no está aislado de lo que es el entorno laboral. De hecho, el tema que nos corresponde tiene que ver exactamente con esos macroprocesos que hay en el área del talento humano, que es lo que yo voy a compartir con ustedes ahorita para que entendamos pues, este tema de las emociones, del potencial interpretativo, de las creencias, de las diferencias individuales, de las diversas experiencias que tenemos nosotros. ¿Sí? Y esto hace parte de estos macroprocesos de talento humano que están influyendo en la toma de decisiones. ¿Por qué lo menciono? Porque es que resulta que cuando nosotros estamos trabajando con el ser humano, incluyéndome a mí como ser humano, incluyéndolos a ustedes como seres humanos, pues entonces estamos diciendo, esto es algo que requiere de muchísima atención. Fíjense entonces la importancia que tiene, muchachos, señoritas, la importancia que tiene los procesos de reclutamiento y de selección, ¿sí? En este sentido de que nos hablaba el conferencista Marco Antonio con respecto a el potencial interpretativo. Hay un tema que es bastante interesante cuando hablamos nosotros de atribuciones o cuando hablamos nosotros de interpretaciones o cuando hablamos nosotros de percepciones, ¿no? Nosotros de alguna u otra manera estamos haciendo perdón.
Alexander, quitas por favor tu micrófono, por favor lo desactivas. Gracias. Entonces, les estaba planteando la importancia que tienen esos procesos de interpretación, esos procesos de interpretación, no sé por qué me la saco. Creo que no me lo permite compartir bien. A ver. Ok, listo. Vamos a mantener así para que podamos seguir avanzando en el tema. Cuando nosotros estamos encargados del proceso de selección en el área de talento humano, yo me puedo dejar llevar por unas experiencias, unos sesgos de interpretación erróneos y puedo yo estar seleccionando personas que realmente no son las adecuadas para un cargo, o puedo estar yo dejando de seleccionar a alguien que sí realmente puedo yo que le haga que le haga un gran bien a la empresa. Entonces, los procesos de interpretación hacen parte de nosotros los seres humanos. Y eso hay que tratar de controlarlo y de corregirlo, porque estamos haciendo mucho daño. En ese sentido, quiero que permítanme, Alejandra Martínez, ¿me escuchas? Sí, profe, dígame. Claro, Alejandra, quiero que por favor mira, investiga lo que tiene que ver con los errores de la percepción, los sesgos de la interpretación, todo lo que tiene que ver con esos errores que tenemos nosotros los seres humanos para poder tomar decisiones. Y ahí nos vamos a dar cuenta, cuando lo tengas listo, Alejandra, me mandas un mensaje, por favor, por el WhatsApp de Zoom, para que te demos la palabra. Que tiene que ver mucho, que tiene que ver esto con base en lo que yo les estoy explicando. Pero para poder entender esos errores atribucionales, tenemos que entender a qué se refiere. Imagínense el poder que tenemos nosotros cuando hablamos del proceso de selección. Si yo me dejo impactar de alguna u otra manera por el candidato, o resulta que la persona que llega es de la región en donde yo nací, entonces me dejo sesgar por eso, o la señorita que llegó a la entrevista es una señorita supremamente atractiva, entonces me dejo también obnubilar por eso y tomo decisiones equivocadas. Entonces, todo eso hace parte de este potencial interpretativo, lo que sentimos cada uno de nosotros, que eso se hace de una manera pues individual, particular. ¿Sí? A veces nosotros influenciamos en las demás personas, pero influenciamos porque las demás personas lo permiten, porque se dejan convencer. O tal vez porque nosotros tenemos una capacidad de persuasión impresionantemente grande y terminamos convenciendo a la gente. Que sería muy bueno en un rol de líder para lograr los objetivos empresariales del mes. Entonces, eso haría parte de ese potencial interpretativo. ¿Sí? En la medida que nosotros vamos construyendo conocimiento, generamos opiniones para tomar decisiones. ¿Sí? Así como nosotros, como nos decía el conferencista Marco Antonio, realmente así como nosotros observamos, a nosotros también nos observan. ¿Sí? Y en la interpretación bidireccional que tienen nuestros trabajadores, nuestros colaboradores de nosotros, de nuestros líderes, si yo soy el líder, entonces ellos tienen una percepción mía. ¿Sí? Y por ejemplo, si alguno de ellos tuvo un problema gravísimo con algún otro supervisor en otra área o en otra empresa, entonces él puede tener sesgos de error con respecto a eso. Entonces fíjense que esa parte es muy importante
cuando nosotros pasamos de ser observadores a ser observados, ¿sí? Esto lo hago pues con la idea de que en los procesos de talento humano nosotros tengamos siempre como una buena disposición con el talento humano, que tengamos una disposición para escuchar, que no tomemos decisiones de una manera acelerada, ¿sí? Que tengamos la certeza de que las personas que están trabajando con nosotros o que posiblemente van a trabajar con nosotros, pues se muestren tal cual como son, no que yo me deje influenciar o algo así por el estilo, ¿ven? ¿Para qué? Para que yo pueda entonces hacer un buen proceso de selección, de reclutamiento, para que yo haga un proceso de inducción adecuado, para que capacite muy bien a la gente y para que desarrolle de una manera adecuada todos los procesos organizacionales que permiten el desarrollo mismo de la organización. Eso era como una introducción con respecto a esta parte del talento humano que me parece que no lo debemos de perder en ningún instante. O sea, nosotros antes que ser trabajadores somos personas, somos seres humanos y como tal necesitamos respeto y necesitamos respetar. Necesitamos que nos escuchen y necesitamos escuchar, porque eso hace parte de un entorno laboral. Y bueno, eso era lo que yo quería comentar. En el tema de hoy, ahí en la plataforma está este libro de Administración de Recursos Humanos de Idalberto Chavenato. Es muy interesante que nosotros lo conozcamos, seguramente ustedes ya lo han leído. Y hay otro que es el de Stephen Robbins, que es del comportamiento organizacional, que me parece mucho más completo en cuanto al manejo de la comprensión del recurso humano que nos plantea Idalberto Chavenato. Bueno, centrémonos en esto, que es el tema de hoy. Cuando nosotros hablamos del tipo de organizaciones, antes de comenzar, tengo que decirles que dentro de las recomendaciones y los lineamientos que yo les di a ustedes con respecto a su trabajo final, al trabajo que ustedes entregan el último día de clase y que lo sustentan, pues tienen que irlo alimentando de todo eso que hemos empezado a hablar, porque es escoger todo lo que vamos a trabajar durante el módulo y plasmarlo en su trabajo. Empezando por esto, porque uno de los puntos que yo les planteé a ustedes era eso, ¿no? ¿Cuáles son las organizaciones? ¿Qué tipos de organizaciones existen en la actualidad? Entonces, en ese sentido, por favor, no se dejen coger el tarde, no vayan corriendo en la medida que yo voy avanzando en los temas, porque todo lo que trabajamos día a día es precisamente para su trabajo. Y si ustedes se quedan rezagados, pues lógicamente van a faltar en la complementación de su trabajo final. Bueno, entonces tenemos unos tipos de organizaciones según sus fines, según su formalidad y según su grado de centralización. Entonces vamos a mirar qué es lo que nos dice cada una de ellas. Organizaciones según sus fines, sabemos nosotros claramente que hay organizaciones con fines de lucro, con ánimo de lucro, porque existen para poder de pronto invertir un dinero, pero yo quiero obtener ganancia a mediano o a largo plazo, quiero llegar a tener un punto de equilibrio en cuanto ya me doy cuenta de que logré, digamos, como esa meta económica, entonces invierto para luego obtener resultados. Digamos que esas organizaciones con fines de lucro se caracterizan precisamente porque pues invierten, pero esa inversión se va a recuperar, como les decía, a mediano o a largo plazo, ¿sí? Pero deben, en la mentalidad de los empresarios de este tipo de organizaciones no está el sentido del voluntariado, no, es algo que está muy claramente establecido
en la organización que estamos creando para poder definir de que esto lo hago para obtener resultados después. Entonces, eso es lo que hay que trabajar en las organizaciones con fines de lucro. ¿Sí? Luego, pues están las organizaciones sin fines de lucro, que son, digámoslo así, patrocinadas por el Estado inclusive, o por empresas, o por organizaciones no gubernamentales, y lo que hacen es pues como buscar siempre el bien social, ¿no? Entonces van a una región apartada de cualquier país y hacen una evaluación de cómo se encuentra la población y determinan cuál es el paso a intervenir, ¿no? O cuáles serían los pasos o los temas a intervenir. Entonces estamos hablando, por ejemplo, de que si hay mucho madresolterismo, que si hay violencia intrafamiliar, en donde hay desnutrición, en donde hay problemas de salud visual, pero una gran cantidad de cosas. Entonces lo que hace este tipo de organizaciones sin fines de lucro es apoyar la gestión con respecto al bienestar de la comunidad. Esa comunidad, pues lógicamente, pues no va a pagar ningún tipo de dinero porque son atenciones totalmente gratis. Pero aquí, ¿quién mantiene estas organizaciones sin fines de lucro? Pues lógicamente las empresas, el Estado y, como les decía, las ONG, porque les aportan, ¿sí? Tienen ese sentido de pertenencia, pues como con un país, con una sociedad, con una comunidad. Hay empresas sin ánimos de lucro, organizaciones, perdón, que lo que hacen es buscar, por ejemplo, terrenos grandes para empezar, para comprarlo, y esa plata viene de partes legales, compran ese terreno y construyen viviendas de interés social para ayudarle a las poblaciones menos favorecidas. Entonces, ahí está claro las organizaciones sin fines de lucro. Y ahorita que nos saquen la plataforma, seguiremos entonces con... Profe, yo tengo una pregunta.